Mi nombre es Daniel José Farfán Jiménez, estudiante de la Ingeniería Logística en Universidad CNCI para la materia de Probabilidad y Estadística, con matrícula al 062-172. Lo que se nos pide en el siguiente video es poder responder unas preguntas relacionadas con regresión lineal. Bien, la primera es explicar qué es la regresión lineal. Es el estudio que enfatiza la estadística entre variables continuas. Se le conoce como variables de predicción y variable de respuesta. La de predicción puede ser denotada con más frecuencia como la variable independiente, que es la variable x, y la variable de respuesta es la variable dependiente, la variable y. Los puntos observados en una gráfica de XY debe de ser una línea directamente sin ninguna desviación que hace que muestre y se determine perfectamente entre sí en esos puntos. Se puede tomar como ejemplo la altura y el peso, que a pesar de que aumenta la altura, debe de aumentar el peso, aunque no siempre es perfectamente denotado de esta manera. La regresión no lineal es un método para encontrar un modelo no lineal y es la relación entre las variables dependientes y las independientes. Las variables dependientes e independientes deben de ser cuantitativas, quiere decir que puede fluctuar y esa variación es susceptible y puede adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Puede ser de forma exponencial, logarítmica, logística o de muchos otros tipos. En todas estas ecuaciones, el cambio de y no solo dependerá de los cambios que exista en la variable independiente, o sea, de x, sino también puede depender de los parámetros de θ, ya que las líneas no llevan una dirección continua, sino que existen datos que hacen que exista esta discontinuidad en los trazos que se desean obtener. La regresión lineal simple predice o estima una variable cuantitativa en una función de otra variable cuantitativa. Estas variables son x y y. Modela una ecuación de una recta. Puede ser inversa o de sentido opuesto, depende de los datos y del resultado que se desea obtener. No todos los puntos trazados en un plano los tocará la misma recta, pero habrá siempre una recta que será la mejor opción. Y esta opción será la ecuación estimada, donde sus valores son constantes, no varían y tienen un solo valor. También minimiza la distancia vertical de los puntos obtenidos hacia la recta para obtener y minimizar los, los mínimos cuadrados y también así poder reducir el error en este plano y en esta recta trazada. Por último tenemos la explicación de los mínimos cuadrados. Bien, pues aquí es adaptar una recta óptima a una serie de datos obtenidos por las variables x y se intentará encontrar la función continua dentro de la familia de estas dos variables acompañadas de una familia de datos que es la que acompaña a estas variables para poder determinar el resultado. Para poder calcular estos datos dependerá de el producto que dé de las variables de x por y el producto de los datos de la variable x al cuadrado. Para poder calcular la pendiente de nuestra función será la sumatoria de las variables x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre el número total de datos. Todo esto dividido entre la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado entre el número de datos.
Obtenido el resultado de la ecuación pasada, procederemos a calcular b, que es el corte de la recta, donde explicamos que b es igual al promedio de y menos la pendiente por el promedio de x. Esto es igual a la sumatoria de y entre el número de datos menos la pendiente por la sumatoria de x entre el número de datos. Aquí ponemos unos signos de interrogación porque dependerá de los datos que se nos pidan obtener, más la pendiente. Obtenido este resultado, procederemos a calcular el resultado final, que es el de la recta, donde y es igual a la pendiente más el corte de esta misma. Y así es como se obtendrá el resultado final y procederemos a trazar la recta.